¿Les quedó alguna duda con respecto al caso? ¿Qué me puede contar qué análisis hicimos para determinar, en realidad para responder a la pregunta que nos hacían en el caso? Nos fijamos en la ventaja competitiva ¿Y para qué utilizábamos la ventaja competitiva? para hacer la planeación estratégica. ¿Para hacer la planeación estratégica, estás seguro? ¿Definir la misión, profe? Con eso veíamos cuál era la misión, ¿cierto? ¿Y para qué, con qué fin? ¿Con qué fin buscábamos la misión? ¿Con qué fin evaluábamos cuál era la ventaja competitiva? Era para establecer las diferencias que habían, de acuerdo a la forma en que producían o buscaban buscaban algo, no sé, algo así era. No recuerdo bien. ¿Qué era lo que teníamos que responder? Si eran en base a la diferenciación o costos bajos. La pregunta del caso, ¿cuál era? No era esa. Profe, pero que en base a eso vamos a ver las diferencias que tengan en los sistemas de control o de planeación. Ya, esa es la respuesta. Lo que nos decían era qué diferencias tienen ambas empresas en cuanto al diseño del sistema de control de gestión, ¿cierto? Y nos decían específicamente planeación estratégica, presupuesto, reporte, evaluación de desempeño, compensación por incentivos. Pero lo que quiero que les quede claro que lo que estamos viendo es cómo cambian los componentes, los elementos del sistema de control de gestión dependiendo de su ventaja competitiva, dependiendo de la estructura de las empresas, dependiendo de la estrategia de las empresas. Recuerden que también hay otras cosas que influyen, que no lo estamos viendo en este caso. Influye el liderazgo, influye la cultura de la organización, las reglas que estén impuestas, ya sea en la ubicación donde está la empresa o en la industria en la que esté. ¿Queda claro eso, chiquillos? Sí, no, más o menos. Yo creo que sí, profe. Sí, es que nadie responde, entonces no sé si les está quedando claro y no se acordaban mucho de la clase pasada. Entonces, lo voy a volver a repetir y ahí le puede hacer una pregunta. El caso nos pedía saber cuál era la diferencia entonces en el
sistema de control de gestión de ambas empresas, específicamente en planeación estratégica, presupuesto, reporte, evaluación de desempeño y la compensación por incentivos. Para responder a la pregunta, y revisando el caso nos da evidencia de la ventaja competitiva de ambas empresas. Y en cuanto a, teniendo ese dato de la ventaja competitiva, podemos entonces hacer un símil con la misión, con las misiones que vimos y cómo las distintas misiones afectaban también a los elementos de control de gestión o a cómo se diseñaba el sistema de control de gestión. Ahora, teniendo esa información, ¿cómo respondíamos a la pregunta? ¿Se acuerdan? Profe, se supone que con el cuadro que teníamos de construcción y de cosecha. Con el cuadro lo tenemos como referencia, ¿cierto? Entonces podríamos Pero, decir, ¿cómo eso? no, sí, está bien. Entonces el cuadro lo utilizamos como referencia y justificamos de acuerdo a lo que dice el caso. Ahora, una pregunta que me hicieron en la otra sección, en la mañana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el cuadro dice que los presupuestos para las misiones de cosecha son una forma de control? Se utilizan para ejercer control. ¿Y qué pasa si el caso dice que el presupuesto solamente se consulta y no es una herramienta de control? ¿Qué me podrían responder ustedes en la prueba? ¿Lo que dice el cuadro? ¿Lo que dice el caso? Se complementan. ¿Cómo podrían O sea, complementar, Francisco? es que, por ejemplo, en la de construcción, el presupuesto es solamente algo que se va consultando, por así decirlo, porque como el ambiente es más dinámico, cada cierto tiempo tienen que ir como cambiando el presupuesto, entonces no lo hacen tan rígido, por así decirlo. En cambio, en las de cosecha ahí sí tiene que ser una herramienta fija de control porque así se va haciendo la comparativa de si las ganancias son mayores a los costos. Claro, eso es lo que nos dice la tabla, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si en la práctica una organización de cosecha, supongamos que eso dice el caso, o lo que dice el caso de la prueba, nos dice que la organización tiene una misión de cosecha como TI, pero utiliza los presupuestos solo como guía? ¿Qué me responderían ustedes en la prueba en el punto de presupuesto? ¿Me explico? Profe, sería como aplicar la misión de reforzar. O sea, que me acuerdo que habían dos más aparte de construcción y, y la que vimos. No sé si sería como reforzar. El punto en ese caso no sería cambiar la misión, porque la misión, recuerden que tenemos solo dos estrategias, perdón, dos ventajas competitivas, o dos estrategias para tener ventaja competitiva: costos bajos y diferenciación. Y costos bajos es lo mismo que una misión de cosecha y diferenciación es lo mismo que una misión de construcción. Eso está bien. Pero si la empresa, teniendo una misión de cosecha, el caso, por ejemplo, dice que utiliza los presupuestos solo como guía, siendo que según la tabla dice que debería ser como una herramienta de control,
Lo correcto sería que ustedes me respondieran que esa empresa con ese tipo de misión debería utilizar el presupuesto como una herramienta de control debido a que lo que busca es, para su misión de cosecha, es obtener utilidades en el corto plazo, la mayor cantidad de utilidades. Por lo tanto, una sugerencia que ustedes podrían hacer es que no solo lo consultara, sino que lo utilizara como control. Además, me podrían mencionar que esa forma de trabajar la utiliza la empresa debido a lo mejor a que el estilo de liderazgo lo avala, a que tiene una cultura organizacional que es de ese estilo, que a lo mejor es menos rígida. ¿Me explico? Sí, profe. Recuerden que la tabla es solo una guía. Las organizaciones pueden tomar sus propias decisiones en base a su forma de operar, a variables externas que influyen, como lo que hablábamos. Externas me refiero a lo formal, a la planificación estratégica, a los presupuestos, eso es lo formal. Pero la cultura, el liderazgo que tiene la organización, recuerden que también influye. Entonces, esa forma de operar que yo les menciono como ejemplo, puede ser que a la empresa le dé resultados, pero podría ser que no y necesita más rigidez en ese aspecto y podría tener mejores resultados aún. Profe, Dime. respecto a las características, yo tenía una duda. Por ejemplo, si tenemos una empresa que es de industria única, ¿necesariamente su tipo de organización tiene que ser funcional? ¿No podría ser de unidades comerciales o matricial? Si fuera de industria única, ¿cómo podría organizarse en unidades comerciales? Podría organizarse, por ejemplo, si tenemos el líder. El líder tiene varios supermercados a lo largo del país. Entonces quizá ahí se podría como eh, organizar por unidades comerciales. Así es, recuerda que dijimos que hay empresas de industria única y dentro de ella el ejemplo que dimos fueron los supermercados que se organizan en unidades comerciales. ¿Y por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los supermercados, como tienen varios locales, varias sucursales, no solo dentro de un país además, sino que en varios países, la mejor forma en que se organicen es en unidades comerciales. Lo mismo con con los restaurantes de comida rápida, por ejemplo. O sea, si hablamos, no sé, de un McDonald's, de un Burger King, entre otros, también lo correcto sería que se organizaran unidades comerciales, aunque sean de una sola industria. No es requisito fundamental que por ser de una sola industria obligatoriamente te tienes que organizar de forma funcional, pero recuerda que si eres un conglomerado, ¿te puedes organizar de forma funcional? ¿Sería lo mejor? No, profe. Ahí no se puede dar, ¿cierto? Porque no tienen similitudes entre los negocios del conglomerado. No tendría sentido. Ahora, ¿qué era la organización matricial? ¿Se acuerdan? Era donde el gerente estaba a cargo de como de 2 unidades comerciales, algo así. Como que se mezclaban los proyectos. ¿Ya? Proyectos, ¿cierto? Entonces, una empresa de una sola industria o diversificada relacionada o diversificada no relacionada, ¿podría organizarse también de forma matricial? Además de funcional y además de por unidad comercial. Yo creo que no, profe, ¿Por qué no? porque son proyectos o consultoría. ¿Y qué pasa cuando las mismas empresas tienen proyectos internos?
En ese caso sí, pero así funcionando normalmente, no. No, totalmente. No, no me refiero, claro, como dices tú, totalmente es como una consultoría. Pero también dentro de las empresas hay proyectos. Y hay gerentes a cargo de más de un proyecto también. ¿Queda Profe, claro? sería como una constructora, por ejemplo, A ver, explícame con más detalle. que por ejemplo una constructora es de industria única, o sea, está en el campo de la construcción, pero ¿Ya? una constructora, no sé, le puede mandar a hacer un condominio, en otro lado una plaza y distintos proyectos. Y ahí Ujú. dentro de esos distintos proyectos quizás los gerentes se repiten o algunos solamente tienen un proyecto y así. Sí, es un buen ejemplo. Por eso yo decía lo mismo, profe, porque como por ejemplo un supermercado se va a acabar, por ejemplo, no tiene un tiempo de finiquitación, como puede ser una construcción. Por eso Pero yo no lo haría matricial. yo lo que te digo, o lo que les digo, chiquillos, o Enzo que me está comentando eso. Yo, por ejemplo, tengo un supermercado, ¿ya? Y dentro del supermercado no contrato una consultora, sino que digo, a ver, tengo personas que necesito que me resuelvan ciertas problemáticas que tengo dentro de mi supermercado, ciertos proyectos. Entonces, genero proyectos dentro de mi organización de supermercado. Por ejemplo, no sé, buscar la eficiencia en los procesos, mejorar la logística, eh, revisar la satisfacción del cliente, y lo hago de forma interna con mi personal. Podría organizarme de forma matricial, además En es, de la estructura que ya tengo, ojo. claro, en ese sentido sí, pues, si se inicia un proyecto dentro de mi organización, sí. Como un área de proyectos, digo, Enzo. Ah, claro, que dentro de la organización hay un área de proyecto. ¿A eso se Claro, refiere? claro, a eso me refiero. Ah, claro, entonces obvio, sí, se puede. Profe, entonces dentro de una organización funcional, ¿puede haber una organización matricial o con la otra, con el otro tipo también? Como Claro, un podría ser. subconjunto, un conjunto. Podrían convivir, a eso voy, porque recuerden que la organización matricial es más que nada temas de proyecto. Entonces, si la empresa tiene proyectos internos, podría organizar esa parte de los proyectos de forma matricial, darle esa estructura. Profesora, Esteban, yo tengo una duda. dime. El- en el sentido de que al considerar el supermercado como una industria única, por la Ujú. compra, o sea, por la compra y venta de productos en sí, ¿se considera industria única aun cuando sus productos abarcan diferentes mercados? Sí, porque lo que tú estás viendo ahí en el caso de los supermercados es que la industria en la cual compite es la industria de los supermercados. Y la industria de los supermercados incluye la venta de diferentes productos de diferentes rubros. Su línea de negocio es supermercado. No es, por ejemplo, como Procter Gamble, que tiene diferentes productos, pero todos esos los vende en un supermercado. Es lo mismo que pasa con las comidas, con la comida rápida. Ahí tienes
bebida, papas fritas, no sé, hamburguesas, completos. Y no es que tú compitas en la industria de los completos, la industria de las papas fritas. Porque tú, el todo que tú tienes es la venta de comida rápida. Y esa es tu industria. Y en la industria de comida rápida se venden todas esas cosas. En la industria de los supermercados se venden todas las cosas que venden los supermercados. ¿Me explico? Sí, profe, ahora me quedó claro. Ya, chiquillo, no sé si tienen alguna duda adicional con el caso de TIHP. Si no, pasemos al de la Enciclopedia Británica. ¿Lo leyeron? Esa era la que llevaba harto tiempo en el mercado y después como que empezó a caer por el tema del Encarta, ¿o no? Sí, Ah, esa, ya, ese, sí. esa misma. Ya, ¿quién me puede ir respondiendo las preguntas? La primera dice, ¿cuál es la estrategia y táctica de la Enciclopedia Británica en 1990? ¿Cuál creen ustedes que era? Profe, yo creo que era la diferenciación, porque tenían precios, sus precios eran altos respecto a las enciclopedias que vendían y se basaban en el prestigio que habían conseguido entre todos los años que ya llevaba esa enciclopedia. Entonces, por eso lo veo como una estrategia de costos bajos. ¿Cómo se cortó la última parte, Francisco? Que debido al prestigio que consiguió en Sí. todos los años que llevaba, no creo que sea una de costos bajos, ya porque de por sí un tomo lo vendían como por $1.500, algo así, y aparte es la única enciclopedia que tiene 32 tomos. Entonces, eso era algo que otra enciclopedia nunca había podido alcanzar. Esa es su ventaja competitiva, ¿cierto? ¿Y qué otra estrategia y táctica se podían evidenciar? Por ejemplo, ¿cómo ganó ese prestigio? ¿Qué tácticas hacía? ¿Qué acciones? Invitaba a participar a notables científicos o a personas connotadas en la época que se estaba impartiendo el tema de la era de la información. Entonces, por eso el tema del prestigio que se generaba por esa enciclopedia y como era una de las pocos índoles para entregar como inteligencia en las casas, eh, era como la única competencia, era como ella en sí misma. Claro, con temas de actualidad, ¿cierto? Claro. ¿Y qué estaba implementando a principios de los 90? ¿Qué cambios hizo? Estaba implementando una enciclopedia compacta, pero no era como se lo vendía a las universidades, a la escuela, más que al cliente habitual. Porque era una enciclopedia que ellos compraron, ¿cierto? No era la enciclopedia que ellos manejaban desde años, era la enciclopedia Compton. Sí, era de otra empresa. Claro, entonces esa que era de otra empresa que ellos adquirieron, la vendían en CD a escuelas y bibliotecas y la vendían
por un representante de venta de puerta a puerta. Esa es la estrategia que utilizaban para aumentar las ventas o para hacerla conocida. ¿Por qué creen ustedes que tuvieron éxito en su minuto? Es la segunda pregunta. ¿Por qué el modelo tuvo éxito? Es que antes no estaba tan masificado el tema del internet, o sea, igual era más difícil el tema de recopilar información y tener más conocimiento sobre el tema. Tú dices porque de alguna forma era la única vía para tener conocimiento comprando enciclopedias. Claro, porque antes igual, o sea, había información, pero era más complicado recopilarla o saber que fuera fiable, por ejemplo. Además de eso, El prestigio que logró alcanzar, puede ser. sí, claro, el prestigio, lo mismo que hablamos Porque, al principio. ¿cuánto se llama? A pesar de que también habían otras, a lo mejor como era tan prestigiosa, alcanzaba mayor, le iba mucho mejor que a otras. Y aparte de sumar también lo que dijo Roberto, el tema de que antes existía a lo mejor muy poca herramienta o muy pocas partes donde sacar información como respaldar había que investigar mucho, entonces como que resumía un poco en sí Y ese prestigio, como hablamos en el punto 1, lo adquiría por su conexión con los científicos. creo que sí. Entonces eso lo hacía aún más fiable, que la información que ésta manejaba era una información actualizada, confiable. ¿Y tenía competidores en la época? ¿Qué decía el caso? Competidores como tal, no, porque como que le ganaba a todo, por así decirlo. Ya después, cuando empezó a surgir la era compacta, ahí empezó a perder terreno. Claro, hasta el momento, ¿cierto? Hasta antes que apareciera Microsoft, no tenía competidor, no por lo menos ninguno que igualara el producto que tenía la enciclopedia británica. Y la tercera pregunta, ¿cuál sería entonces la vulnerabilidad del modelo a comienzos de 1990? ¿Por qué se hizo vulnerable el modelo de negocios de la enciclopedia británica? Puede ser porque no se renovó de alguna manera digital, fue siempre física y más cara. ¿Sí? ¿Qué opina el resto? Aparte de eso, profesora, yo creo que también por un tema de comodidad. O sea, al empezar el tema ya de la era digital, andar con una enciclopedia de todos esos tomos, yo creo que ya era como algo que no era como fácil de sustraer. Por eso se empezaron a como inventar el tema compacto en el sentido de la comodidad y llegar como algo de ligero a la mano y la viabilidad que entregaba también ese tema. O sea, el producto en sí. Ujú. Claro, entonces lo que vemos ahí es que había un modelo de negocio no digital, el cual le afectó, y lo otro es que al ser una enciclopedia, de alguna forma llevar una enciclopedia a un CD es relativamente fácil, entre comillas, en el sentido de que no requiero mayor conocimiento más que traspasar información, traspasar fotos. No sé si ustedes conocieron la Encarta, de hecho no sé si todavía existe, pero ¿conocieron la enciclopedia Encarta? Sí, creo que la tuve. Sí, profesora.
Encarta 2004. ¿Cómo era Encarta? Es como si tomáramos un libro y viéramos texto, viéramos fotos y podíamos ver en 3D. Tampoco es que fuera una cosa así del otro mundo, de la NASA. Era como más dinámica que estar buscando un libro, más rápido, Esa era su ventaja, ¿cierto? claro. Entonces, en ese sentido, el modelo es sumamente vulnerable porque una persona que tuviera conocimientos digitales podía traspasar la información impresa a lo digital y vender este producto, como dicen ustedes, que pesa menos, era solo un CD, es más rápido, es más atractivo visualmente. Entonces, eso fue lo principal que afectó a la empresa. ¿Y qué opinan? Que es la pregunta 4. ¿Debió responder a Microsoft? Si ustedes creen que sí, que debió responder a Microsoft y que debió competir, ¿cómo creen ustedes que podría haberlo hecho? ¿Y por qué creen que sí podría haberlo hecho? ¿O que debería haberlo hecho? ¿O por qué no? Profe, yo creo que deberían haber competido con Microsoft. Primero porque ya tenían la primera experiencia de una enciclopedia compacta respecto a la que compraron. Y ahí ya si ellos tomaban la iniciativa, yo hubiera optado por una estrategia de costos bajos, ya que en esos momentos ellos ya no necesitaban construir algo, porque ellos ya tenían el prestigio que llevaban por años. Entonces, tener algo ya compacto en un CD iba a reducir de por sí mucho los costos de producción. Entonces, ahí yo creo que deberían haber apuntado por algo mismo también. En carta cuando salió era mucho más barato que los libros. Roberto, tú también ibas a opinar, parece. Sí, pero voy a decir algo parecido, así que no creo que sea necesario. Ya es que tengo una pregunta. Francisco dice competir por una estrategia de costos bajos ante Microsoft. ¿Podría haber llegado a competir por costos bajos? Es que yo creo que si hubieran mantenido el mismo precio y la gente ya hubiera conocido ya el nombre de la empresa, yo creo que lo hubieran tomado más en cuenta a esa empresa, la Enciclopedia Británica, que a la Encarta, porque igual era como algo más nuevo para ellos. Manteniendo el precio, dices tú, ¿cuál? No, por ejemplo, pues si las dos eran al mismo precio, me refiero, hubieran Ah, ya. preferido la Enciclopedia, la marca anterior, la británica. Recuerda que Microsoft hasta regalaba la enciclopedia con los computadores. En carta. ¿La enciclopedia británica podría haber llegado a eso? Pucha, no me acordaba de eso, pero ahí hubiera sido más complejo. Es difícil competir por costos bajos. Sí. Esteban, te No, interrumpiste. profesor, le quería comentar de que ahí en ese caso no hubiera podido competir contra Microsoft. No por costos bajos, ¿cierto? ¿Qué alternativa le quedaba? ¿Cómo podría haber competido? ¿Cómo venía compitiendo hasta ahora, hasta antes de Microsoft? Por diferenciación, Podría haber sido una opción, ¿cierto? claro. Y dado su prestigio, dada la información actual, su contacto con los científicos, a lo mejor, quién sabe, podría haber creado un CD, haberlo vendido más caro que Microsoft, pero a lo mejor igual habría sido aceptada por los clientes. ¿Qué opinan? Yo digo que sí, profe, porque un punto principal o sea, cuando uno vende un producto, hay muchos clientes que son leales a la marca, entonces yo cacho que si se hubiera podido surgir aún más o sea, con la diferenciación, yo hubiera podido competir aún más con el mercado con Microsoft. Podría haber sido, ¿cierto? No lo vamos a saber, Claro. pero podría haber sido una opción.
Y la última. ¿Qué sistema de control recomendaría para transformar el modelo de negocio? Transformar el modelo de negocio está orientada a la pregunta a cambiar el modelo de negocio a un modelo de negocio digital. En el caso que hubiese competido con Microsoft. ¿Qué tendría que haber hecho en cuanto a su sistema de control? ¿Qué tendría que haber implementado? ¿Qué cambios tendría que haber hecho, primero que todo, para que vayamos viendo cómo adaptaríamos el control? Yo creo que primeramente deberían haber ajustado su cadena de valor, en el sentido de ya de las materias primas hasta el servicio al cliente, porque la digitalización era como un mercado súper como diferente a lo que una enciclopedia, o sea, enciclopedia en sí. Ujú. Y en la práctica, ¿qué ajustes tendría que haber hecho? Profe, seguiría con su misma misión, pero tendría que haber tenido más gasto en investigación y desarrollo, o en desarrollo de mercado, porque era algo nuevo para ellos. Claro, sigue con la misma misión, ¿cierto? Hacer los cambios que menciona Francisco, que menciona Esteban, y dentro de esos cambios, por ejemplo, podría estar capacitar a su personal en temas digitales, contratar a personal especializado también, a lo mejor crear un área de investigación y desarrollo, de digitalización, un área adicional. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de control, hablamos de sistema de control administrativo y control de tareas, ¿cierto? Esos serían necesarios implementarlos. Y dentro del sistema de control de gestión y sus elementos, sus componentes, como lo vimos en el caso de TI, ¿qué tendrían que haber hecho con los presupuestos? Utilizarlos como un método de control. ¿La ventaja de diferenciación sería lo correcto? O sea, no, profe, yo creo que en ese caso el presupuesto debería haber sido más flexible porque el mercado digital recién estaba como en crecimiento, como en incubación. Y porque ellos están en la estrategia de diferenciación, entonces como siempre están cambiando, Claro, el presupuesto es una guía. Ahora ellos ya venían con un presupuesto y si estoy cambiando el modelo de negocio, ¿qué pasa con mi presupuesto anterior? cambia. Tendrían que haberlo adaptado a la nueva estrategia, ¿cierto? Al nuevo modelo de negocio. Entonces, además,
de cómo funcionan o cómo deberían diseñarse los elementos del sistema de control de gestión, dada la estrategia de diferenciación, es importante que ustedes en esta pregunta vayan dándose cuenta de qué efectos particulares podría tener el cambio de modelo de negocio sobre ellos. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar del presupuesto. Si existía un presupuesto, este presupuesto iba a cambiar porque ahora, como estamos cambiando el modelo de negocio, vamos a tener otras inversiones, otros gastos, otras estimaciones, porque estamos entrando en un mercado totalmente distinto. A lo mejor también podrían cambiar los bonos de incentivo. Van a cambiar efectivamente las medidas de desempeño, porque ya no puedo medir y evaluar a las personas de la misma manera si estoy en un mercado nuevo. Además que si estoy capacitando y si estoy pidiendo especialización, también mis resultados que voy a exigir van a ser distintos. Entonces, va a cambiar todo el diseño del sistema de control de gestión y también va a cambiar el control de las tareas que podrían haber asociadas a cada una de las actividades que van a desarrollar, tanto antiguas como nuevas. ¿Queda clara esa pregunta? En la prueba, yo no la voy a hacer una pregunta tan abierta, ¿ya? Así que si les pido qué efectos tiene, les voy a decir sobre el presupuesto, como la pregunta de TI, sobre el presupuesto, sobre la evaluación del desempeño, para que no queden dudas. Pero si les quedan dudas, siempre me van a poder consultar. ¿Hay alguna otra duda o consulta antes de comenzar con la materia nueva? ¿No? ¿Ningún comentario? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Nada? Profesora, yo tenía una consulta con respecto a la prueba, pero Dime. no de la materia. ¿Cómo va a ser la modalidad de la prueba? ¿En Ya. qué sentido vamos a tener que analizar un caso o Sí. Yo les voy a entregar un caso y de ese caso les voy a hacer cierta cantidad de preguntas de desarrollo. Y además incluyó preguntas de alternativa relacionadas con la materia. En general hago 6, 7 preguntas. El tiempo va a ser, nosotros lo vamos a tener el jueves en la tarde. De las 14:30, sí, va a ser las 2 horas, hasta las 16:30, se supone que es la hora de clase. La idea es que nos conectemos como si fuéramos a hacer la clase. Yo leo el caso con ustedes, leo la prueba con ustedes, me pueden preguntar mientras estamos en línea y si no, yo sigo conectada en el Teams hasta las 16:30, hasta que termine la prueba. También me pueden ir haciendo consultas a través del chat, del Teams. Ahora, en las preguntas de desarrollo, yo lo que les pido es que me justifiquen siempre. No se sorprendan si no tienen todo el puntaje si no justifican. Porque si ustedes me ponen
lo que dice en la tabla de la PPT y no justifican el por qué están poniendo eso, yo no se los voy a considerar bueno. Porque yo lo que busco es que ustedes me expliquen por qué creen eso. Es lo mismo, es tal cual lo hemos ido conversando ahora. Ustedes me dicen, profe, yo creo esto. ¿Y qué les digo yo? ¿Y por qué? ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Y por qué crees eso? Ese análisis es el que yo voy pidiendo en sus respuestas. Por ejemplo, en el caso TIHP, si ustedes me dijeran, ellos tienen una misión de cosecha. Ya, pero ¿y por qué crees tú que tienen una misión de cosecha? Entonces lo correcto sería que ustedes me hubiesen dicho, de acuerdo al caso y de acuerdo a la gráfica, tanto, y a lo que expone el caso, la ventaja competitiva de TI es esta, de HP es esta, y debido a que la ventaja competitiva de costos bajos es una ventaja competitiva que tiene un ambiente mucho más estable, con menos incertidumbre, menos riesgo, se asemeja a una misión de cosecha que tiene las mismas características. Y como tiene una misión de cosecha, la planeación estratégica de esta empresa debería ser de esta forma, lo que implica que deberían hacerlo de esta manera. El presupuesto es de esta forma, entonces deberían aplicarlo de esta forma. Porque a mí no me sirve que me copien la misma tabla del libro o de la clase. La idea es que ustedes digan, aquí dice que la planeación estratégica, por ejemplo, debe ser horizontal y vertical. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo aplicaría la empresa una planificación horizontal? ¿Cómo haría una planificación vertical? ¿Se entiende? Lidia. Lidia. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Francisco, ¿te ibas a decir algo? Oh, no, disculpe, profe, se me prendió el micrófono solo. Ya, ese es... No, profe, nada. Francisco, ¿sí? No, profe, que se me había prendido el micrófono. Sí, no, sí, me quedó claro. Ya, pero esa es la idea. Entonces nos conectamos el jueves a las 14:30, leemos la prueba en conjunto, me preguntan las dudas que tengan en el minuto y después vamos a seguir conectados por Teams. Terminamos la reunión, pero yo sigo conectada en Teams hasta que termine la prueba, para que me vayan haciendo consulta en el caso de que se requiera. Yo les subo la prueba en el LMS, les dejo una carpeta donde ustedes dejen sus respuestas y les dejo siempre mi correo en la prueba, en el caso de que tengan alguna dificultad con el LMS, con el correo, con el sistema, con lo que sea, me la pueden mandar al correo. ¿Ya? Eso sería. ¿Continuamos entonces con la materia? Ahora, esta materia que vamos a comenzar a ver ahora ya es de la unidad 2. Esta ya no entra en la prueba. ¿Y qué es lo que vamos a seguir viendo? Vamos a ir profundizando entonces en los elementos del diseño del sistema de control de gestión y vamos a ver entonces los presupuestos. Los presupuestos lo hemos mencionado como un elemento de control, es parte del sistema de control de gestión, como les acabo de mencionar y como lo hemos hablado en las clases anteriores. Pero también se puede considerar como una herramienta de planeación a corto plazo, como vimos, por ejemplo, que se utiliza en las misiones de construcción, donde
Lo que dice el texto es que son tomados como guía. A eso se refiere. Son una guía de cómo comportarse en el corto plazo. Por eso habla de que contribuye a ser también una planificación del corto plazo. En general, los presupuestos se hacen en un periodo de un año y tienen en detalle todos los ingresos y los gastos que se planean realizar durante ese periodo de tiempo. ¿Cuáles son las características que tienen los presupuestos? Una de ellas es que detalla cuáles son las utilidades que se espera lograr dentro de la compañía o por cada unidad comercial, en el caso de que la empresa se organice en unidades comerciales o unidades de negocio. Los presupuestos se expresan, son elaborados en términos monetarios. Esto no quiere decir que todo el presupuesto tenga solo elementos monetarios, que tenga solo dinero plasmado, porque también lo que incluyen es, por ejemplo, cantidades de producto, cantidades de ventas que se van a realizar para poder obtener esos ingresos o asociados a esos gastos. Entonces son apoyados en montos que no son monetarios. Puede ser que hayan empresas que tienen más de un presupuesto en el año. ¿Y cuáles son estas empresas? Son, por ejemplo, aquellas que tienen variaciones de producción o de ventas estacionales, como son, por ejemplo, las compañías de ropa, los centros de esquí, podrían tener un presupuesto para temporada de invierno y un presupuesto para temporada de verano. Los presupuestos son también un compromiso que tiene la gerencia. ¿Y por qué? Porque cuando estos se formulan y son aceptados y aprobados, los gerentes de la corporación o de la unidad de negocio en particular adquieren un compromiso de lograr los objetivos que están plasmados en el presupuesto. Otra característica es que los presupuestos pueden ser elaborados por el controller o también podrían ser elaborados por alguna persona que es parte del área financiera o de la administración de la empresa. Una vez esta persona designada realiza el diseño del presupuesto, este presupuesto sería una propuesta, una primera aproximación al presupuesto final. Dentro de esa propuesta, bueno, una sugerencia es que se realicen presupuestos con distintos escenarios, optimista, pesimista, neutro, y se presenten estas propuestas para ser revisadas, analizadas y finalmente lo que se hace es elegir una de ellas y se autoriza y ese es el presupuesto con el que la organización se queda. Una vez esté aprobado, solamente en casos particulares, específicos y muy justificados es modificado el presupuesto. Como por ejemplo el caso de que hay algún efecto económico inesperado que llevó, por ejemplo, a que las empresas cambiaran totalmente su modelo de negocio, que es como lo que vimos en la enciclopedia británica o lo que podría estar ocurriendo con las empresas luego del estallido social y de la pandemia. Hay que hacer además distinciones sobre el presupuesto y su relación con la planeación estratégica y con la elaboración de pronósticos. En base a la planeación estratégica, sabemos que la planeación estratégica es el proceso de decidir cuál es el tamaño de los programas que va a emprender la compañía, la naturaleza de ellos, todo con el objetivo de ejecutar las estrategias que están definidas para la organización.
Tanto la planeación estratégica como el presupuesto requiere de planeación. Pero hay diferencias en la planeación de ambos. Una de esas diferencias tiene que ver con el periodo. El presupuesto, como habíamos hablado, se enfoca en un año o eventualmente en más presupuesto durante un mismo año para el caso de las empresas que tienen esta variación estacional. En cambio, la planeación estratégica se enfoca en varios años, es más a largo plazo. Y otra diferencia es que la planeación estratégica es previa a la elaboración del presupuesto. Recuerden que la planeación estratégica es la base también para el control administrativo, el control de gestión. Y nos ofrece lo que es el marco de referencia, donde tenemos que movernos para establecer este diseño de control de gestión, por lo tanto también es una base para el presupuesto anual. En cuanto al pronóstico, ¿en qué se diferencia el presupuesto del pronóstico? El presupuesto, como decíamos, es este compromiso que tiene la gerencia de ejecutar ciertas acciones o seguir este plan de corto plazo para ejecutar las estrategias definidas y lograr el objetivo que está en el presupuesto. Un pronóstico es más que nada una predicción. Es una estimación de lo que se espera que suceda en el futuro. La persona que hace el pronóstico no tiene ninguna injerencia sobre los sucesos que ocurran y que pueden afectar lo pronosticado. En cambio, en el presupuesto, los gerentes tienen que llevar a cabo acciones que contribuyan a lograr los objetivos del presupuesto. El pronóstico puede o no enunciarse en términos monetarios, a diferencia del presupuesto que siempre está enunciado en términos monetarios. El pronóstico también se puede referir a cualquier periodo. Como vimos anteriormente, la persona que realiza el pronóstico no tiene ninguna responsabilidad para hacer que lo pronosticado se cumpla. Los pronósticos no necesitan ser autorizados por un superior. Se actualizan cuando hay una nueva información, a diferencia de los presupuestos, que tiene que estar muy justificado el suceso para poder modificar el presupuesto. Y otra diferencia con respecto al control, al presupuesto, perdón, es que el presupuesto se utiliza para hacer revisiones constantes y para analizar el cumplimiento, plantear acciones de qué es lo que se va a hacer para poder cumplir con lo presupuestado. En cambio, las variaciones del pronóstico no son analizadas, no por lo menos de forma recurrente. Por ejemplo, cuando el área de finanzas hace una estimación de cuáles podrían ser los ingresos, los costos, los gastos que va a realizar la empresa, estimación a lo mejor de precios que se puede vender el producto, no es responsable de que esas ventas que está pronosticando se cumplan. Ya que, como les comentaba, hay factores externos que pueden influir sobre lo que se está pronosticando. Y puede ser que, dada la nueva información, este encargado del área de finanzas diga, debido a esto, el presupuesto de venta entonces, perdón, la estimación de las ventas va a cambiar. Va a ser mayor o va a ser menor. Entonces no hay un compromiso sobre lo que pasa, solo una observación y un análisis de lo que se estima que suceda.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, el pronóstico financiero es más una herramienta que nos sirve para planificar cómo vamos a lograr esto de acuerdo a lo pronosticado. Pero el presupuesto cumple doble función, que es la planificación, pero también el control. Entonces, dado esto, todos los presupuestos que se realicen llevan algo de pronóstico, porque el presupuesto, como está hecho para todo el año o para un periodo de tiempo, tiene una estimación de lo que va a ocurrir en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, llevan pronósticos en su elaboración. Ahora, no nos podemos hacer responsables sobre lo pronosticado, pero el presupuesto, independiente de que lleve elementos de pronóstico, que no son manipulables ni manejables, se debe intentar cumplir en su totalidad y al 100%. Porque ese es el objetivo de establecer el control con este tipo de elementos. Un presupuesto de operación tiene 4 grandes propósitos. Uno de ellos es perfeccionar el plan estratégico. ¿A qué nos referimos con esto? A que el plan estratégico necesita en algunos casos ser perfeccionado, ser complementado con cierta información, debido a que este se prepara al comienzo del año. Y por lo tanto, cuando se prepara, se utiliza la información que se dispone en ese momento. Además, el plan estratégico lo preparan pocos gerentes, por lo tanto la información también es más sesgada. Y se expresa más que nada en términos que son generales a toda la organización. Por lo tanto, ¿cómo contribuye el presupuesto a esto? Como el presupuesto debe estar terminado antes del comienzo del año presupuestado, se puede usar esta información, que es más reciente, para poder perfeccionar el plan estratégico. Y por otro lado, como el presupuesto también tiene la participación de varios gerentes y de todos los gerentes de las unidades comerciales, también hay mucha más información que puede ser utilizada en el plan estratégico. ¿Qué pasa? Que cuando se elabora el presupuesto, puede ser que nos demos cuenta que el desempeño, ya sea de la organización completa o de las unidades comerciales, no es el mejor. Por lo tanto, cuando se prepara, es el momento para poder hacer cambios y tomar decisiones que ayuden a mejorar el desempeño de toda la organización o de la unidad comercial o las unidades comerciales que están teniendo este desempeño eficiente. Y eso plasmarlo en el plan estratégico. También ayuda a la coordinación. Y esto principalmente porque, como tiene la participación de varios gerentes de varias unidades comerciales, permite que haya mayor comunicación entre las personas. Por eso ayuda a alinear las metas de cada unidad. Puede ser que, por ejemplo, el volumen de venta estimado por el área comercial no sea el que espera producir el área de producción. Puede ser que los planes también elaborados por el área de producción no coincidan con los planes de otras áreas dentro de la producción que tienen que ser abastecidos por estos insumos. Entonces, lo que permite es esta mayor coordinación, donde ahí va a quedar claro la cantidad que cada área necesita y el tiempo en que se necesita.
También permite asignar responsabilidades, ya que dentro del presupuesto debe quedar claro cuál es la responsabilidad de cada uno de los gerentes. Y también especifica todas aquellas acciones, todos aquellos gastos que pueden realizar sin tener la autorización, la firma de su superior. O hasta qué monto, por ejemplo, pueden gastar y luego de ese monto, superior a ese monto, ya tienen que pedir autorización o firmas para poder realizar el gasto. También es utilizado como una base para evaluar el desempeño, en el sentido de que los subordinados, a través del presupuesto, también adquieren un compromiso con su superior para poder cumplir con los objetivos que están planteados. Por lo tanto, su desempeño también va a ser medido en base al presupuesto logrado. El desempeño también se evalúa a través de la comparación de los resultados con el presupuesto establecido. Ahora, puede ser que el compromiso cambie debido a que hubo cambios en el presupuesto, pero aún así el presupuesto va a servir como base para la evaluación del desempeño. Además, como vimos en la lámina anterior, como tenemos responsables por cada área del presupuesto, también asigna entonces deberes a cada centro de responsabilidad, por los cuales van a ser medidos, por los cuales van a ser evaluados. Si tomamos el presupuesto a nivel superior, el resumen que tiene va asignando responsabilidad a los centros de utilidades. ¿Y qué es un centro de utilidad? Son las divisiones dentro de la organización que generan costos, pero indirectamente le añaden algún beneficio, alguna utilidad. Por ejemplo, el área de investigación y desarrollo. No tiene un ingreso o un beneficio directo, pero sí un gasto. Y a nivel funcional, asigna deberes a los centros de responsabilidad, como por ejemplo las oficinas de venta regionales del área de marketing. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna duda, comentario, nada? ¿No? Bueno, continuamos. El esquema que se ve acá en la lámina muestra el contenido que podría tener generalmente un presupuesto de operación, que es el al medio, y lo compara con los componentes de un plan estratégico y con los presupuestos de capital. Y el presupuesto de efectivo y el estado de resultados presupuestado. En un plan estratégico, este incluye los ingresos y gastos de cada programa principal. En un presupuesto de operación, tenemos el detalle, el ingreso y gastos para la organización completa y para cada unidad de negocio.
Y en un presupuesto de capital tenemos gastos e ingresos asociados a cada proyecto que requiera capital y de forma separada. El plan estratégico no necesariamente se hace por centro de responsabilidad, pero el presupuesto de operación sí se clasifica por centro de responsabilidad. El plan estratégico no tiene tanto detalle como el presupuesto operativo. El presupuesto operativo, en cambio, incluye ingresos, costos de producción y de ventas, gastos de marketing, gastos de logística, gastos generales y administrativos, gastos en investigación y desarrollo, impuestos sobre la renta, ingreso neto. En el plan estratégico hay mención a gastos variables. En el presupuesto de operación, los gastos pueden ser flexibles, discrecionales, comprometidos. También vamos a ver con más detalle eso después. El plan estratégico es realizado para varios años. El presupuesto de operación para un año dividido en meses o trimestres. En un plan estratégico, el total es igual al presupuesto operativo. En un presupuesto de operación, el total es igual al plan estratégico, salvo que se modifique. Y en un presupuesto de capital, tenemos los gastos totales del proyecto por trimestre. Del presupuesto de operación y el presupuesto de capital, entonces, tenemos los pronósticos de efectivo y el estado de resultados presupuestados. En esta lámina tenemos el proceso para elaboración de presupuestos. Este sería el proceso habitual para elaborar presupuesto. Ahora, no es la única forma y tal cual como hemos hablado en otros aspectos, también depende de la organización, de su industria, de cómo está organizada, de cómo funciona. Por lo tanto, esto es una forma general de abordarlo, pero no es algo que haya necesariamente que aplicar sí o sí de esta manera. Entonces tenemos acá lo que sería el proceso habitual de elaborar los presupuestos de una organización. ¿Y con qué iniciamos? Iniciamos con el presupuesto de ventas. Ya que en base a las ventas estimadas, vamos a conocer cuál sería el nivel de producción que tenemos que hacer para poder lograr esas ventas. Entonces, en base al presupuesto de ventas, podemos obtener el presupuesto de producción. Y dentro del presupuesto de producción, vamos a incluir toda la materia prima que necesitemos para fabricar los productos que luego van a ser vendidos. El presupuesto de estructura tiene relación con todos los gastos generales que tiene la organización y que le sirven para llevar a cabo su actividad. El presupuesto de gastos comerciales tiene relación con todos los gastos asociados a potenciar las ventas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con publicidad, con promoción. Y el presupuesto de inversiones se realiza en el caso de requerir a lo mejor alguna inversión o alguna ampliación de la capacidad productiva. Y esto todo se apoya en el balance de situación previsional, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el presupuesto de tesorería. ¿Qué conforma entonces un presupuesto de operación? Como les decía en la lámina anterior, iniciar por el presupuesto de ventas no es algo que lo hagan todas las empresas, sino que depende del tipo de organización. Si, por ejemplo, hablamos de un hospital público, no podríamos hablar de un presupuesto de ventas,
Por lo tanto, podríamos hacer una previsión de las actividades que componen el hospital. En el caso de una estación de esquí, a lo mejor va a depender del tema climatológico. Y para el caso de un centro de investigación, del presupuesto de investigación y desarrollo. Una vez entonces que se elaboran estos presupuestos, continuamos con los estados financieros previsionales, que incluyen la cuenta de pérdidas y ganancias previsional, la previsión de tesorería y el balance de la situación previsional. ¿Cuáles son los tipos de presupuesto de operación? Dentro de los presupuestos de operación tenemos el presupuesto de ingresos. Ahora, también los tipos tienen que ver con el tamaño de la compañía, en el sentido más que si existe o no un presupuesto de ingresos, si hay una compañía pequeña que no tiene unidades de negocio, tendríamos un presupuesto para toda la organización y que lo más probable sea un presupuesto pequeño de una sola página. Pero en organizaciones que son más grandes, el presupuesto está elaborado con una página de resumen y cada página adicional va incluyendo el presupuesto de cada unidad comercial, además de un apartado para investigación y desarrollo, para los gastos generales administrativos y para cada unidad que se determine. Ahora, dentro de esta elaboración siempre el rubro ingresos se anota al principio, porque esto es lo primero que se menciona en el estado de resultados y porque el monto de los ingresos es el que influye en varios otros de los montos que están detallados en el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto de ingresos entonces? El presupuesto de ingresos sería una proyección de las ventas unitarias multiplicado por los precios de venta esperados, P por Q, ¿cierto? Por eso les decía que también está apoyado en unidades que no son monetarias. El presupuesto de ingresos dentro del presupuesto de utilidades es el que tiene mayor incertidumbre, que también es el más importante. ¿Por qué tiene más incertidumbre? Porque está asociado en base a un pronóstico de ventas, las cuales pueden ser afectadas por, como les decía, variables económicas, por competidores, por situaciones político-legales, etc. Hay una incertidumbre en la estimación que se hace. Ahora, este grado de incertidumbre va a ser distinto dependiendo de la compañía. Incluso dentro de una misma compañía puede ser distinto dependiendo la época. Si tenemos, por ejemplo, empresas cuyo volumen de producción está restringido por la capacidad de producción que ésta tiene, va a tener una predicción de ventas que es más segura, porque sabe que no puede producir más de cierto límite. Versus una empresa donde los volúmenes de venta estén sujetos a las condiciones de mercado. Ese sí va a tener mayor incertidumbre. Como les mencionaba, el presupuesto de ventas, perdón, el presupuesto de ingresos se basa en el volumen de ventas. Pero ¿qué pasa? Que como está asociado a las ventas, el que las ventas se realicen o no en la proyección estimada no es un
elemento que el gerente de ventas pueda responder, porque está hecho en base a pronósticos. Cuando se hace, por ejemplo, este presupuesto de ingresos, se toma en cuenta el estado de la economía en ese minuto y hay que anticiparse a cualquier variación económica que pueda haber y preparar el presupuesto de ingresos en base a eso. Pero el gerente de ventas, el gerente de marketing no tiene ningún control sobre la variable ventas. Lo que sí puede controlar son las acciones internas que puede desarrollar. No lo externo, lo interno. ¿Qué puede ser? Poner mayor énfasis en la publicidad, hacer una campaña publicitaria mucho más efectiva, tener un mejor servicio, preocuparse de que el personal esté capacitado y tenga una mejor atención al cliente, que la producción esté en tiempo y forma, pero no puede controlar aspectos externos que tienen que ver con economía, con aspectos políticos legales, como les comentaba. En cuanto a los costos presupuestados de producción y de ventas, tenemos que en un presupuesto se señalan principalmente los costos estándares de los materiales y también de la mano de obra. Y esto de acuerdo al volumen que se espera producir. Por lo tanto, de acuerdo al nivel de producción, se calculan las cantidades de materia prima, se estima la mano de obra que se va a utilizar y se preparan entonces los presupuestos de compra de cada artículo, de cada materia prima, de forma anticipada, de tal forma de poder cumplir con los calendarios de producción que se elaboran dentro del área y así contar con la materia prima y la mano de obra en el momento en que se requiera de acuerdo a lo planificado. Ahora, puede haber una diferencia entre el cálculo que realiza el gerente de producción y lo que realiza, por ejemplo, el gerente de marketing en su presupuesto de ventas. Y esto principalmente tiene que ver con las cantidades a producir, porque puede ser que existan productos finales que estén en inventario, que estén en bodega, que estén en stock. Por lo tanto, puede ser que no sea necesario producir tantas unidades para poder cumplir con las ventas estimadas. Pero pese a esto, el costo de ventas informado en el resumen del presupuesto sí es el costo estándar de los productos presupuestados que se deben vender. El costo que se presupuesta, por ejemplo, en las ventas al mayoreo y en establecimientos que son al menudeo, no necesariamente van a ser los costos de los bienes que van a ser comprados en el año, dentro del presupuesto. El control que existe entonces sobre las cantidades que se van a comprar tiene que ver con una autorización que se realiza durante el año y no de acuerdo a las cantidades que se establecen en el presupuesto. Tenemos también entonces los gastos de marketing. ¿Y qué son los gastos de marketing? Son los gastos que se realizan para conseguir que las ventas se cumplan, de acuerdo también a lo presupuestado. Dentro del presupuesto debe establecer entonces cuáles van a ser los gastos de marketing y estos deben estar plasmados en el presupuesto antes de que comience el año. ¿Por qué?
Porque si el presupuesto se realiza de forma posterior, ya voy a reaccionar demasiado tarde a las condiciones en ese minuto del mercado y voy a perder tiempo en realizar la venta. Si, por ejemplo, tengo estimado aumentar mi fuerza de ventas para el año 2022, no tiene sentido que comience recién a ver eso en enero de 2022. Tengo que comenzar a verlo antes porque hay cotizaciones que se deben hacer, hay compras que se deben hacer, capacitaciones, contrataciones, planes, a lo mejor crear nuevas oficinas. Todo eso tiene que estar listo para comenzar a principios del año. Lo mismo con la publicidad, por ejemplo. Si hay una publicidad que debo realizar, hay contratos también, hay cotizaciones, hay todo un proceso que se debe realizar que toma tiempo y por lo tanto yo debo avanzarlo con antelación a cuando lo voy a ejecutar. Dentro también de los gastos de marketing hay organizaciones que incluyen los gastos de logística. ¿Qué incluyen los gastos de logística? La recepción de pedidos, el almacenamiento, el transporte, cobro de cuentas, etc. Ahora, los costos de logística están más relacionados con el área de producción, pero hay empresas que lo incluyen dentro de los gastos de marketing para que el área de marketing se haga cargo de controlar la ejecución de este presupuesto, más allá de que si ellos incurren en el gasto o no. Tenemos también los gastos generales y de administración. Por lo general estos gastos son discrecionales, aunque tenemos también gastos como por ejemplo los que hace el área de contabilidad, que son gastos que son medibles. ¿Qué son los gastos generales de administración? Entonces son todos aquellos gastos que se realizan pero que son totalmente prescindibles. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Las salidas a cenar que realizan, por ejemplo, los gerentes con los proveedores, o de repente están también contabilizados los que realizan con sus propios trabajadores, la compra de nuevos equipos para la oficina, o las tarjetas empresariales, los suministros tecnológicos. Esos son ejemplos de algunos gastos de algunos gastos que no son totalmente imprescindibles. Ahora, también los gastos discrecionales reciben el nombre de gastos flexibles. En cuanto a los gastos de investigación y desarrollo, el presupuesto de esta área aplica dos enfoques o una combinación de ambos. En un enfoque interesa el monto total, el cual puede ser, por ejemplo, el nivel de gasto actual que tiene la empresa en ese ítem, y lo ajusta de acuerdo a la inflación, o lo aumenta de acuerdo a un valor estimado. ¿Con qué fin o con qué creencia? Con que a lo mejor las ventas van a aumentar, también mirando la perspectiva de forma positiva, pensando que se puede gastar más porque la empresa va a tener un aumento de las ventas, por lo tanto un mayor aumento también de los ingresos, por ejemplo, porque a lo mejor está desarrollando un nuevo producto o algún nuevo proceso. Y el otro enfoque, más que nada, está relacionado con acumular el gasto planeado, pero para cada proyecto que es aprobado. Y hace aumentar los márgenes para los trabajos que podrían realizarse. Aunque no esté claro cuáles van a ser esos trabajos, dejar un margen reservado, digámoslo así, para cualquier proyecto que pueda surgir. Ahora, en cuanto a estas compañías que
toman la decisión de gastar un porcentaje de sus ingresos para investigación y desarrollo y lo basan principalmente en un promedio que ellas estiman a largo plazo. Y el impuesto sobre la renta tenemos que, aunque el resultado final que tenemos es el ingreso después de descontar el impuesto sobre la renta, hay algunas compañías que no lo toman en cuenta al preparar los presupuestos de cada unidad de negocio. Y esto principalmente se justifica en que las políticas sobre la aplicación de este impuesto son definidas en la sede de la corporación, en la sede de la organización. Vamos a dejar la clase hasta acá, que nos queda harto por avanzar. No sé si quedan con alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, con respecto a la unidad 1, con respecto a la prueba o con algún otro tema que quieran conversar. Profe, yo me quedé con una duda respecto a la unidad 1, sobre las organizaciones que podían ser vertical u horizontal. No entiendo muy bien eso. La planeación, Sí, profe. ¿en qué caso decíamos que podía haber una planeación estratégica vertical y en qué caso una horizontal? Horizontal, profe, podría ser en las de unidades comerciales. ¿Pero en cuál principalmente? ¿En la diversificada o en la no diversificada? En la diversificada. ¿Y en cuál otra habíamos dicho que podía ser horizontal? ¿Industria única o no? Industria única, sí. Ya, entonces en base a eso, mira, imagínate un organigrama común y corriente. Piensa en un organigrama. Pensemos en la industria única primero. Tenemos al gerente, tenemos varios gerentes abajo y a subordinados. Listo, así de simple el organigrama. Como es una empresa de industria única, tenemos que el gerente de producción tiene una relación directa con el gerente de marketing porque, como estábamos hablando, por ejemplo, ahora los presupuestos deben conversar. Tenemos una relación, por ejemplo, con los gerentes de recursos humanos y así. Entonces, dentro de la organización de una sola industria, las unidades que lo componen están relacionadas, conversan entre ellas porque tienen elementos comunes para poder ejecutar las actividades de la organización. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. Funcionan conversando, digámoslo así. No, yo como producción no puedo funcionar y producir a tontas y a locas solo y a mi ritmo porque tengo que responder a lo que tiene el área de marketing pronosticado de ventas, tengo que responder o tengo que conversar con mi área de recursos humanos porque voy a necesitar cierta mano de obra con cierta especialización, ¿cierto? Las unidades se relacionan, conversan entre ellas. Tengo que cumplir con lo financiero en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos. Por lo tanto, ¿a qué se refiere con planeación horizontal? Con que las unidades de forma horizontal, que son las que te menciono, el gerente de producción conversa con el de marketing, conversa con el de recursos humanos, con el de finanzas,
A nivel horizontal se refiere a que dentro, pensando en el organigrama, a nivel horizontal tienen que conversar entre ellos, ¿cierto? Y acordar cuál va a ser la mejor forma de planear la estrategia y las acciones que se deben tomar para cumplir con la misión, la visión establecida por la compañía. Ahora, ¿por qué además es vertical? Porque ellos no solo tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, sino que tienen que reportar a su superior, por ejemplo, el gerente general. Y el gerente general tiene que reportar al director de la empresa o al presidente de la empresa. Pues por eso habla de vertical, habla hacia arriba en el organigrama. Entonces la planeación estratégica se acuerda de forma horizontal, o sea, entre mis pares, pero también vertical, es decir, hacia arriba, hacia mis superiores. Y ahí se genera una estrategia, una planeación estratégica para toda la corporación. Me quedó súper claro, profe. Muchas gracias. Ya, eso es con industria única. Y si tú lo ves por las unidades comerciales a nivel de una empresa diversificada, relacionada, como está relacionada, también las unidades comerciales se relacionan entre sí, tienen al menos uno o más elementos comunes. ¿Te acuerdas cuando vimos el caso de Procter & Gamble? Dijimos, son unidades comerciales diferentes, pero por ejemplo, tienen el área de marketing que es común. Por lo tanto, como hay una relación, por eso diversificada, relacionada, también se usa una planificación horizontal y además vertical. ¿Por qué en el caso de los conglomerados o de las diversificadas no relacionadas no se usa? Porque recuerda que esas funcionan como industrias separadas. Si por ejemplo vemos el caso, en ese caso vimos una compañía que se llama Textron, no sé si se acuerdan que producía cosas totalmente distintas, no tenían ninguna relación entre ellas. Es como si yo produjera, no sé, alimentos y ropa, autos y ropa, autos y alimentos, o sea, no tengo ninguna relación entre los negocios que poseo. Como no tengo ninguna relación, o mi única relación es el aspecto financiero en ese caso, mi planificación es vertical, porque mi planificación es de mi unidad de negocio, que es como mi empresa, casi mi empresa propia, y como yo lo reporto a mis superiores. Pero no tengo nada que ver con la unidad de negocio de al lado. ¿Se entiende mejor? Sí, profe, mucho mejor. Todo mucho más claro. Muchas gracias. ¿No te queda ninguna duda? No, profe, ni una. Ya. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, chiquillos, si no hay más dudas ni comentarios, podemos terminar la clase y ya nos vemos el jueves a las 14:30 para que hagamos la prueba. Chao, profe, que esté bien. Chao, Rocío, igual tú. Chao, profe. que Chao, esté bien. profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, chiquillos, que Que estén esté bien, bien. profesora. Chao, profe. Jueves. Chao, profe. Chao, cuídense.